Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende en qué momento nos estés viendo. Bienvenidos, bienvenidas a Generación N, voces que construyen el futuro. Y hoy tenemos a una persona que de futuro sabe mucho, de geopolítica sabe mucho, la doctora en sociología y muchos títulos más que ahora nos va a contar la doctora María del Carmen Romano. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, acá mirando algunas cosas nuevas, porque en geopolítica todo es nuevo el día a día. Vos sabés que en estas disrupciones históricas, la geopolítica y la geoestrategia están a la orden del día, porque a veces, como decía Perón, ¿no? La verdadera política es la internacional, porque la política local a veces nos saca del contexto real de lo que está pasando en el mundo y lo que viene para acá. Siempre a nosotros nos llega un poquito tarde, pero ahora no nos llega tarde, nos llegó temprano. Y bueno, la situación, viste, geopolítica actual se caracteriza por una creciente desestabilización global. Hay una tensión en aumento, la disrupción histórica genera una recesión económica muy importante y hay un aumento en los conflictos de Estado, más que en estos días, desde el 27 de abril, en realidad desde el 14 de abril en adelante, hubo negociaciones directas e indirectas con Estados Unidos e Irán porque ellos tienen un contrato de armamento nuclear y de uranio enriquecido, y parece ser que aflojó todo. La muerte de Francisco también fue una, un enclave en cierto tipo de cosas, y bueno, y hay otras cosas muy particulares que están pasando a nivel mundial, que en Argentina me parece que nos estamos. Yo entiendo que la situación individual, la situación es muy difícil, pero a nivel geopolítico, Argentina está casi ausente, no está en ningún bloque, no tiene presencia en ningún lugar. Muchos de los geopolíticos importantes de la Argentina le llama mucho la atención porque casi no tienen trabajo ni laburo, o en realidad sí tienen mucho trabajo porque el análisis geopolítico, cuando está fuera del juego, sonaste, vamos mal porque nos están repartiendo. Siempre digo que cuando está fuera del juego, del grupo geopolítico importante de negociación, es porque te están vendiendo. No puedes negociar, te están vendiendo. Y bueno, eso... Escuchándote, María, escuchándote, perdón, eh, Sí, se me ocurre que escuchando a referentes geopolíticos como el doctor Jalife y otros, eh, que siempre hacen hincapié en el hecho de que en América Latina están faltando líderes y estadistas que conozcan la geopolítica, se me ocurre que, a ver si estoy en lo cierto, la geopolítica toma una importancia muchísimo más fuerte ahora, en que estamos en esta etapa, que es el tema de esta nota, de esta charla que vamos a tener con vos, en momentos en que hasta hace poco el mundo era unipolar, o sea, Estados Unidos mandaba sobre el mundo, entonces la geografía no es que pasara a segundo plano, pero como que tenía menos peso, que pasa acá, que pasa allá. Las piezas estaban muy subordinadas a una de las partes hegemónica, cosa que empieza a cambiar hace ya unos años con la irrupción de China, la tecnología y todo lo que vamos a preguntarte, pero que en este momento, al haber un mundo multipolar, variado y complejo, la geopolítica tiene de nuevo más importancia porque cada parte empieza a tener un peso dentro de ese rompecabezas. ¿Es así o me estoy equivocando? no, es cierto. Aparte, el mundo cambió a un año. Antes de asumir Trump antes de asumir tenía que hacer un cambio terriblemente drástico para poder asumir. Biden había dejado un tendal de cierto tipo de cosas a nivel geopolítico muy desprolijas. Ellos, vos sabés muy bien que el BlackRock es un grupo de poder económico muy importante y Netanyahu era una persona en clave, nación, o sea, ultraderecha en el gobierno israelí, donde ellos tenían muy buena relación. Las matanzas de Palestina pasaban desapercibidas para Estados Unidos y de hecho Biden fue uno de los que ayudó muchísimo a Ucrania en el armamento, lo mismo para Israel. La llegada de Trump no es que cambió las cosas, le tomó otro cariz. Trump decía que, Trump lo dijo muy claramente, la guerra ya no es negocio. Él es un empresario, no olvidemos de dónde viene. Es un hombre que es presbiteriano, o sea, ahora tenemos que hablar de religión y después te voy a explicar por qué vamos a hablar de la religión de cada uno, porque vos fíjate que Trump es presbiteriano y su vicepresidente es católico. Encima
Vance es católico maronita como yo. Es decir, la gente por ahí no conoce eso, pero en los católicos existe una corriente libanesa, que es el caso de mi familia, que son los maronitas. Bueno, yo soy maronita, Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, también es maronita, y eso sí pone en hincapié algo muy importante. Vos pensá que Francisco I, que estaba vivo, es jesuita. Los jesuitas estaban controlando ciertas internas del catolicismo, donde cuando vivía eh, el anterior papa, porque tuvimos dos papas al mismo tiempo, controlaban las internas, por así decirlo. Vamos a decirle internas para no caer en algunos tecnicismos que la gente común no le interesa, ¿viste? Pero Francisco I trató, fue el colchón de muchísimas cosas y le sacó poder a muchos grupos católicos muy importantes que hacían negocios con la religión, que es muy común, en todas las religiones pasa, pero en esta ya era mucho, el abuso era terrible, sumado a los abusos sexuales a los niños y todo el escandalete que hubo. Pero volviendo al problema geopolítico, hoy, la cumbre del BRICS que pasó el año pasado, este año va a ser ahora en julio, 6-7 de julio, va a ser en Río de Janeiro, muy cerca va a ser, como que pegando cerca, ¿viste? Como los árabes, pegando el bastón por primera vez cerca. Me llama mucho la atención porque Argentina está fuera de todos los bloques económicos. Si vos buscás ahora Argentina con quién tiene tratos, contratos o algo, no tiene ningún tipo de relato. Más el relato que va a buscar nuestro presidente que vive viajando, no sé cuándo gobernará, y que manifieste. Después voy a hablar de algo que es terrible que diga, que dice que él va a destruir el Estado. Cuando el Estado, cualquier libro, mira, busqué el libro de secundaria mío, el libro, viste, de la editorial Z, donde decía que el Estado argentino, o sea, los estados nacionales, estamos hablando, tienen territorio, tienen un pueblo, tienen una administración de gobierno, un sistema jurídico. Va a destruir esto, al pueblo, a esto. Él viene a destruir esto. ¿No? Te das cuenta que es un hombre que no tiene idea de lo que dice. Entonces, ¿cómo vas a negociar? ¿Y cómo vas a sentarte seriamente para hablar a un hombre que no sabe ni definir una palabra que cualquier chico de secundaria, y me arriesgo a decir de primaria, porque en primaria se ve estado, lo puede definir? ¿No? Entonces, la parte geopolítica de la Argentina, desgraciadamente, está en manos de gente que no sabe. Y los que saben geopolítica en la Argentina se agarran la cabeza porque dicen, Dios mío, a lo que hemos llegado. Pero salvando los temas de Argentina, porque desgraciadamente vamos a hablar de algo un poco más serio que Argentina, y vas a decir, ¿cómo más serio que Argentina? Si es mi país. Sí, pero si no hablamos de lo que pasa afuera, no vamos a entender de lo que va a pasar aquí adentro. Vos calculá que 4 años dura un gobierno, ¿no es cierto? Ya tiene 560 días, creo, Milei. Muy bien. Faltan, o sea, 4 años son 1460 días. Faltan 920 días para que este hombre termine su mandato e inicie otro. O sea, 3 años faltan. Dios mío, yo sinceramente a veces creo que los argentinos no nos damos cuenta de ciertos tiempos y el mundo sigue andando mucho más rápidamente. El día de hoy hubo reuniones, de hecho, uno de los países que muy pocas veces se habla, que es de Omán, que está del grupo árabe. Omán se ha reunido en Italia con Estados Unidos. Son esas reuniones indirectas pero directas. ¿Por qué? Porque la muerte del Papa, no es que la muerte del Papa trajo un antes y un después, porque sería exagerar, porque el Vaticano, dentro de todo lo que es geopolítica, tiene incidencia. Pero la incidencia que tiene el Vaticano tiene que ver con los 1.400 millones de católicos que hay en el mundo. Entonces, hay una incidencia, no todos van a misa, ¿viste? Pero bueno, es un poder relativo, pero es un poder importante. Ahí al que le interesa el Papa es a Rusia y un poco a Estados Unidos, porque a China no le interesa, a Israel no le interesa quién sea el Papa, le da lo mismo. Pero geopolíticamente, por ejemplo, una de las cosas que está pasando es que Irán está exigiendo a Estados Unidos revalidar cierto tipo de contratos y tratos que tenía con respecto a las armas nucleares y el uranio enriquecido. O sea que volvemos a la historieta de los 50. Otra vez volvemos con los fantasmas de la energía nuclear. El apagón de España, de Francia, de Europa, no es casualidad. Estaba un artículo, porque estaba buscando lo del apagón, porque yo sabía que lo había leído, no sabía dónde, porque yo digo, no creo que una persona me dijo, no, eso no pasó. Sí pasó, lo encontré. En Euronews, Jorge Blanco, que es el CEO de Saber Energy, que es el sistema eléctrico que manejan en España, plantea que todavía no sabe por qué hubo apagón.
él mismo dice, esto es sin precedentes, y dice, perdimos el 60% equivalente a 15 gigawatts, es imposible de asumir en circunstancias normales que un sistema tenga esa desviación de energía. Y él pone, lo cito a él, dice, esto no puede ocurrir, por eso le doy más cabida a una opción o a un ataque cibernético. Así que no sabe qué pasó. Lo Vos mismo sabés pasó. que el gobierno de Portugal le pidió un informe, no a España, viste que hay un sistema interconectado, y el gobierno de Sí, Portugal le pidió a la Comisión Económica Europea que investigue, no al gobierno español. Quiere decir que la versión del gobierno español no le resulta suficientemente creíble o sólida como para entender qué es lo que pasó, lo que abona la teoría de un posible ataque externo, ¿no? mirá, unas malas lenguas, por eso es una información que es mala, como dice Jorge Asís, ¿no? Por ahí es una información, estoy mal informada, o si mi información es muy mala, pero se sospecha que como Estados Unidos, Trump, le sacó la mano a la OTAN con respecto a las bases militares. Vos sabés que las bases militares norteamericanas a veces no tienen solo militares norteamericanos, tienen militares de apoyo, los famosos cascos, viste, bueno, todo ese tipo de cosas que nos hacen creer que es para la paz, en realidad es para controlar a otros, no deja de ser un controlar al otro. Bueno, al sacar esa mano, vos fíjate que qué casualidad, ¿sabés que en Irán estaba viendo la disposición de las centrales energéticas que tiene Irán y parte del Líbano, y hay una base militar norteamericana al lado? La podés encontrar, vos buscas centrales hidroeléctricas, o eléctricas, mejor, por hidroeléctricas no, eléctricas, beta, y vos ves que hay un mapa y de golpe ves unas cositas chiquititas y dice base militar norteamericana. Es decir, Siria en este momento eh, tiene ese tipo de control. Ojo, Siria no se lleva mal con Estados Unidos. Siria no se lleva mal con Estados Unidos, Irán tampoco, ¿eh? Y una de las cosas que hay que recordar, que yo el otro día se lo decía al Plan de Acción Integral Conjunto, el PAIC, que tiene que ver con un acuerdo nuclear entre Irán, es un programa nuclear iraní, donde el acuerdo, se hizo el acuerdo en Viena el 14 de julio del 2015, y los 5 miembros son China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos. Ojito, nosotros nos olvidamos de cierto tipo de pactos que tienen con la energía nuclear, y nosotros nos olvidamos también de que más allá del poderío económico y el poderío militar, existe un poderío mucho más importante que la energía. Yo me acuerdo que había un capítulo de La Dimensión Desconocida que se llama Los monstruos de la calle Maple. En Los monstruos de la calle Maple, toda la gente de golpe se quedó sin energía eléctrica, se quedó sin gas, y ¿cómo se llaman? Los autos no funcionaban. Entonces empezaron a pensar mal, ¿qué pasó? ¿Una guerra? ¿Qué? Bueno, empezaron todos a lucubrar, los culparon a un vecino que era un terrorista, etcétera, y se empezaron a matar y terminaron todos matándose entre ellos y no sobrevivió nadie. Y de golpe la imagen va retrocediendo y vos ves dos extraterrestres que dicen, es fácil eliminar a los humanos, aprende de esto, simplemente sacale la luz, el gas, las conexiones, ellos lo hacen solos, no necesitamos hacer nada. Y el otro extraterrestre le dice, qué interesante, o sea, ni siquiera nos movimos. No, ¿para qué nos vamos a mover? Y se subieron al platillo volador y se fueron. Ese capítulo, que se hizo en los años 50, estamos hablando año 1952, versión vieja de La Dimensión Desconocida, nos dice que ya esto se pensaba, ya esto era parte de un plan donde ya nos conocen, a todos nos tienen perfilados. Una de las ciencias que también la inteligencia artificial trabaja son los perfilados. Cuando vos abrís tu celular y ves que de golpe aparece un montón de publicidad justo para vos, no es casualidad, no es porque Dios te iluminó y porque le rezaste a la Virgen María, sino porque la inteligencia artificial te ha perfilado. Así que esas es más o menos las mismas armas de siempre con más tecnología. Ahora, la situación internacional, te digo, está bastante embromada, porque acá Argentina está haciendo muchas macanas, muchísimas macanas, hay un descuido adrede, el presidente que tenemos es un hombre bruto, no es ignorante que pueda aprender, no, es un hombre bruto, cree que sabe encima. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y tenemos un séquito que también hace lo mismo. Y la oposición no sé por qué, que podría estar en una posición de poder
mucho más interesante, no lo hace. Entonces tenemos una sarta de una licuadora de gente que sinceramente no está haciendo absolutamente nada. Cuando nadie hace nada es porque las cosas están mucho más terribles de lo que nosotros creemos. Una de las cosas que, hablando de Jalí Ferrame el día de hoy hizo un video muy interesante sobre la situación y comparó lo de Yalta, lo de Viena, etc. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue que el mundo multipolar, porque hasta el año pasado era todo multipolar, ahora es tripolar, Estados Unidos, China y Rusia. Yo te diría que hay varios escondidos acá. Yo creo que es multipolar, ¿no? Porque la India e Irán, por ejemplo, son países que tienen un caudal de inteligencia humana muy interesante, más allá de lo tecnológico. Y aparte otra cosa, acá parece ser que el indicador más importante es la energía. La inteligencia artificial necesita mucha energía, normalmente utiliza mucha agua, algo de fresco, qué sé yo. Entonces, hace poquito leí que a la inteligencia no hay que ser educada con la inteligencia artificial porque perdés muchísimos litros de agua. Si vos la saludás, la tratás bien, perdés agua y no sé qué otra cosa. No sé si es tan así, posiblemente lo sea. No me voy a meter en tecnicismo ni en el dato, pero una de las cosas que me llamó la atención es que hay problemas de energía. Hay problemas energéticos. Cuando la energía mundial, si vos agarras los anales de energía mundial, no estamos en déficit energético. Acá en Argentina, no. Mira, yo fui una de las tantas asesoras consultoras del Foro Regional Eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Conozco EDEM, EDESA, EDESUR, EDENOR, conozco. Son todas cooperativas energéticas que están en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires les bancaba todo, los transformadores, todo. De golpe a la semana se los robaban. ¿Viste? Bueno, típico de lo que hacen las empresas vivas, que después, ¿a quién le vas a robar un transformador eléctrico si no es a, ¿viste? Bueno, mira, un día podíamos hablar de algunas vivezas criollas propias nuestras, porque en otro país no pasa. Pero volviendo a eso, acá nosotros tenemos luz porque Dios es grande. Sinceramente, todavía me parece que somos muy creyentes, pero a nivel energético no tendríamos que tener un déficit energético. Mucho del porcentual, lógicamente, es hidroeléctrica, otra es hidráulica, pero también hay energía atómica en el medio. Sin embargo, este gobierno está desactivando eso. Yo me acuerdo de las centrales que estaban hechas con Candom, es decir, Candom es cadmio con uranio enriquecido, es un sistema canadiense que estaba acá en Argentina, y iba a funcionar, por eso se compraron las centrales atómicas. Es decir, digo atómicas para que entiendan, se llaman nucleares en realidad, porque un día vamos a hablar de la diferencia. Igual que Homero Simpson, atómico. Vamos a hablar de esa diferencia. Pero una de las cosas que tenemos que entender, que la Argentina, si está como está bien en algunos aspectos, es porque se hicieron muy bien las cosas antes y estamos, ¿viste? Estamos viendo los últimos estertores de algo bueno, pero se viene lo malo. En un año sí vamos a tener problemas, y problemas muy serios. No solamente con la energía, la vamos a tener con el agua y la tenemos con el territorio. Este presidente que vino a destruir el Estado, porque el Estado él es el mismo, si él es el gobierno, el Estado, yo le aviso a Milei, por favor, agarre el libro de secundario, capítulo 1 de Geografía Argentina, concepto de Estado argentino, y bueno, léalo de nuevo y se va a dar cuenta que es como destruirse a sí mismo. Entonces, el hombre no está muy bien, y sáquenle el celular al hombre, porque escribe muchas pavadas. A mí me da vergüenza, yo no lo voté, pero a mí me da vergüenza que alguien que sepa castellano o español lo lea. A mí me da mucha vergüenza. Aparte es muy violento. Y los argentinos normalmente, si fuéramos violentos como nuestro presidente estaría colgado en la Plaza de Mayo, descarnado, estaría terrible. Pero como somos un pueblo muy pacífico, no como él sigue siendo presidente. Que lo tenga en cuenta eso. Somos un pueblo muy pacífico, somos gente que no somos, hay violentos como en todos lados, pero no somos un pueblo violento. Por menos en otros países los han colgado en la plaza. Ahora, hablando de eso, María, Perón dijo una vez, cuando los pueblos agotan la paciencia, hacen tronar el escarmiento. Yo creo que hay mucha paciencia con lo que está pasando, demasiada pasividad. Creo que estamos como Monzón aquella vez
en un combate en que recibió una piña y se quedó mirando el reloj hasta que pudo, abrazado al rival, pudo salir y llegar a su rincón y después ganar la pelea. Pero así estamos, como Monzón cuando recibió aquella tremenda piña. Claro que hay lúcidos, como vos. Hoy tuvimos una entrevista muy buena que después vamos a publicar con el economista Horacio Robelli, que se preguntaba un poco lo mismo, incluso sectores de las Fuerzas Armadas, que teóricamente custodios de nuestro territorio y de nuestra soberanía en instancia última, porque tienen que dar la vida, no están, parece, enterándose de lo que está pasando, o Sí, la dejan pasar, o están esperando algo, no sé. no, sí lo saben. ¿Sabés qué pasa? Vos ponete en el lugar, mira, vos ponete en el lugar de un oficial de ejército argentino que ha sido formado para defender el territorio ante cualquier tipo de invasión o cualquier cosa o ante la orden del Poder Ejecutivo. Vos ponete en el lugar de un almirante o de una persona que está en la Armada Argentina, es gente muy culta, sincero, les mando un beso grande porque tengo muy buena relación con la gente de la Armada, o la gente de Gendarmería. Yo trabajé en Gendarmería mucho tiempo en el edificio Centinela, te puedo decir que gente idónea, gente muy patriota, porque hay que estar en la frontera y bancarse lo que se viene, ¿eh? Porque la frontera todos los días es un trabajo de loco, más con Chile, ¿no? Siempre tenemos problemas con Chile, ellos cuidando los hitos nuestros de la Argentina. ¿Vos te crees que esa gente que, fuera de broma, da la vida en serio, eh, y es otra gente, pues hay gente que dice, no, son golpistas, no, dejemos de hablar boludez, estamos en el 2025, tenemos unas Fuerzas Armadas que en este momento tienen pocos pertrechos, que ganan muy poco, y sin embargo están ahí y tienen sus ideales y tienen su moral argentina bien alta. El problema es el siguiente, primero que no son golpistas, ellos saben muy bien lo que tienen que hacer. Segundo, hay una desarticulación de las Fuerzas Armadas a propósito, ¿viste? Hay una desarticulación, porque ellos, ¿viste? Eh, yo creo que Villarroel, más allá que yo no voté a Milei ni a Villarroel, yo creo que Villarroel no piensa lo mismo que Milei, yo creo que no piensa lo mismo que Milei, lo ha manifestado, creo que es una respetuosa de cierto tipo de cosas, aunque yo no comulgo con su ideología, porque soy totalmente opuesta, pero algunos ideales soberanos sí yo los tengo y los tiene ella, porque no podés estar repartiendo el territorio como pizza, como están haciéndolo, porque Milei lo está repartiendo como pizza. Ha dejado que en el correo argentino figura Falkland en vez de Islas Malvinas. Han dejado que el mar argentino, por ejemplo, no se compren los suficientemente pertrechos y también elementos para el caso de Prefectura Naval Argentina, que no solamente custodia los ríos y las entradas de los ríos, sino también cierto tipo de puertos que hay que controlarlos. Bueno, si vos no tenés los medios, mire cualquiera, se te mete cualquiera. Si vos estás en tu casa, el gasto abierto, y vivís en un barrio donde hay problemas de seguridad, ¿y qué querés? Te van a violar hasta el perro. Es decir, vos no podés dejar de tener el custodio de la frontera, el custodio de tu soberanía, el custodio de tu mar argentino, el custodio de la soberanía en general. No podés hablar mal del que te está cuidando todo. Hasta vos mismo te estás cuidando. Lo que yo, viste, veo que una de las cosas que me llama la atención, geopolíticamente, no hay un proyecto justamente de defensa nacional. No hay un proyecto de defensa nacional, por lo menos este gobierno no lo tiene. No sé si el gobierno anterior tampoco, ¿eh? No, no. Porque también a veces uno habla mal del gobierno actual, que es un gobierno criminal. Yo creo que es un gobierno criminal, porque nunca hay un abandono de personas a las personas mayores oncológicos, al PAMI. ¿Qué querés? ¿Que te haga la lista? Te hago la lista. Pero para mí es un gobierno criminal. Ahora, nos vamos a encontrar con que hay gente que no piensa así y está bajo su yugo, porque uno dice, no, pero lo votó el pueblo. Sí, pero el pueblo votó esto. Vamos a ser sinceros, yo estoy escuchando, porque a veces los medios de comunicación no les doy bolilla, muchos son pagos y algunos son rentados, pero la gente común que lo votó con esperanza, ojo, hay gente que quiso algo distinto, votó con esperanza. Hoy en día no dice lo mismo, porque no le está pasando bien, no era lo que pensaba. Ellos pensaban que era un acting, pero lo hizo de verdad, porque uno pensaba, no, nada, eso no lo va a hacer porque no se puede, y sí, lo hizo. Dejaste de embromar, votaste a este tipo que dijo, me voy a correr porque tengo acá un poco de luz que me está molestando. Es decir,
Tenemos que entender también que el pueblo argentino se dividió en varias facciones. Uno dice, hay una grieta. ¿Qué grieta? La grieta la inventó la nata. Yo creo que en este momento lo que hay un quiebre a nivel individual. La gente no quiere escuchar a los políticos que no los defienden. La gente no quiere escuchar que tenga que pagar algo porque ya paga demasiado por todo y no recibe ningún servicio. Ve a sus viejos que trabajaron toda la vida, que no pueden conseguirle un medicamento. Están en un geriátrico o en un hogar y lo tienen que llevar a la casa donde no pueden cuidarlo porque ellos también tienen que trabajar y tienen que contratar a una persona. Entonces, hay mucha gente que se le vino el mundo abajo. Hay gente que se suicidó porque perdió el laburo, porque de él dependía más de una familia, y no se habla de eso. Entonces, por eso digo un gobierno criminal, y digo esto para justificarlo, y que no me salga alguno con alguna estupidez, porque eso lo vivimos todos, y yo lo viví. No estoy hablando por mucha gente, ni soy como Mirta Legrand me lo contó, no, yo lo viví. Entonces, cuando hacemos un análisis geopolítico de mi país, me duele decir que tenemos un problema interno muy grave y tenemos un problema externo peor. Peor. Yo creo que estamos peor de lo que creemos. Primero que mi ley con Trump no se lleva. Trump tiene un proceso dentro de lo que es su gobierno proteccionista. Primero lo que va a hacer es cerrar su frontera, va a ser un proteccionismo, que es lógico porque ellos tienen una deuda interna muy importante y tienen una inflación dentro de su territorio del dólar, y aparte hay un porcentual muy alto de sus dólares que están en China. El mayor deudor de China es Estados Unidos. Entonces China lo tiene agarrado porque es el mayor deudor. Esa es una. Otra cosa, Trump no es que no quiere a los extranjeros o hay xenofobia, no. Lo que está cuidando Trump es cierto tipo de servicios que no puede brindar ni a los norteamericanos. Los servicios de salud son pésimos, los servicios de subsidios laborales son pésimos. La gente no está bien en Estados Unidos, ya con Biden iba mal, Biden cada vez era peor, y con Trump sabe que se le va la vida en esto, porque Trump tiene una edad que después de esta no sobrevive. Sabemos muy bien, es un señor grande. No es que lo estoy matando, sino que es un señor grande. Entonces él quiere irse de su gobierno de una manera lo más elegante posible. Por eso dijo, hay que hacer grande a Norteamérica. Él va a los laureles. Él va a los laureles, quiere el bronce. Entonces, una persona que quiere los laureles y el bronce va a favor de Rusia para que se termine lo de Ucrania, por eso al de Ucrania lo trata como la mona, quiere Groenlandia, quiere poblar Alaska, quiere la ruta ártica que no la puede sostener porque no tiene ¿cómo se llama? Rompehielos. El país que tiene mayor cantidad de rompehielos es Rusia, y rompehielos atómicos, es decir, ojito, no es pavada lo que tiene Rusia porque la ruta ártica la controla completamente. Entonces ellos saben que han perdido poder, y el único poder que tiene hoy Estados Unidos es justamente esa red que tejió desde los años 50 y que empieza a tirar a ver qué saca. Y está sacando cosas, está sacando porque antes iba a ser un mundo multipolar y ahora es tripolar. O sea que algo ganó. Un espacio ya, fíjate, un año del gobierno de Trump, ya se habla de tripolaridad. Y la tripolaridad está hablando de China, Rusia y Estados Unidos. En ese orden, ¿eh? China, Rusia y Estados Unidos. En ese orden. Yendo a eso, María, y vinculándolo con lo que sucede en la Iglesia, en la transición hacia un nuevo Papa, Sí. coincido totalmente con vos en el análisis de que Trump va por los laureles, quiere ser el restaurador de la grandeza norteamericana, si puede lograr, no lo va a lograr en 4 años, él lo sabe también, volver a ponerla como número 1, cosa que me parece que ya es una batalla perdida, pero sí ir a un mundo tripolar, en un equilibrio tripolar, y dentro de eso a Trump, teniendo un vicepresidente y un secretario de Estado católicos, y teniendo la iglesia más poderosa económicamente del mundo, le convendría un papa conservador en la línea del Make America Great Again, el anti-woke y todas esas pavadas que le compró también nuestro presidente, ¿no? Sí, pero fíjate una cosa. Trump es un tipo que es un empresario. Él no habla solo de Estados Unidos, habla de ganar, ganar. Él también tiene ese win-win de China. Es un tipo muy especial, cosa que Elon Musk se dio cuenta que no sabía nada, es un industrial,
Un bluff, pobrecito Elon Musk. Todo el mundo habla bien de él. Yo no entiendo cómo me compraron a Elon Musk, no lo entiendo, porque más importante en esto es Jeff Bezos, por ejemplo. Jeff Bezos tiene una entrada de dinero mucho más efectiva y tiene más llegada. O comprar Alibaba. Alibaba, por supuesto, no es estadounidense, pero tiene que ver con la entrada de lo que son las redes. En cambio, Elon Musk que dio un robot que se cae, un auto que es horrible y que cualquier otra empresa europea lo hubiera hecho mejor. Entonces, es un bluff. Elon Musk es un bluff y no sirve para nada. Ya se dio cuenta Trump, no es boludo, ¿eh? Ojito, ay, discúlpeme, no es tonto Trump. Trump se dio cuenta, es un empresario que sabe manejar eso. Una de las cosas que Trump le interesa que el Papa sea negro. Pues fíjate una cosa, yo estaba leyendo sobre los tantos papas que había, y vos viste que está el de Nueva Guinea, que, ¿cómo se llama? Ay, bueno, no me acuerdo ahora. Estaba, El bueno, Papa, Sara, el conservador, sí, el de Nueva Guinea. Eh, Sara. bueno, no me acuerdo, sí. Acá hay una cosa que es muy vivo. Si asume un papa africano, genera un polo de poder, una multipolaridad sureña del sur. Y ahí entraría África, India y Brasil. ¿Vos te crees? Mira, yo creo que Brasil en este momento es la niña bonita del mundo, porque primero están los BRICS, y los BRICS se van a hacer ahora en Brasil, en Río de Janeiro. Segundo, más allá de Bolsonaro y Lula da Silva, fíjate que llegaron a una conciliación, pero en pro de que Brasil sea un nudo, porque ellos saben que tienen miedo al otro nudo. Hay un nudo geopolítico muy importante que es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Eh, ¿Dónde está Yemen, Qatar, Ah, Omán? sí, sí, claro. Golfo Pérsico, perdón, se me había ido, no sé por qué. El Golfo Pérsico va a ser un nudo, un nodo de no solamente geopolítico y económico, sino lo que fue en su momento un desastre, porque acordate de la guerra del Golfo fue terrible, hay una recuperación, un nuevo Edén que ellos quieren hacer. Pero también Brasil tiene esa idea. Y ojo, Brasil tiene amigos, porque China, cuando hizo los corredores bioceánicos, sus entradas y salidas, una de las más importantes porque Argentina no se prestó porque asumió Milei no tiene una visión de nuestro país. Yo creo que ese hombre no tiene idea. Yo no sé si estudió algo, hizo el secundario, encima estudió en Cardenal Copelo, donde estudió mi marido. Y te puedo decir la verdad, eh, no entiendo cómo salió un hombre tan bruto, porque no es ignorante, es bruto. No es un hombre que trabaje lo lógico. Me llama mucho la atención que a los argentinos ya han votado un tipo de persona así, porque normalmente el perfil de presidente que votan es muy parecido al perfil del votante, ¿no? No puedo creer que haya argentinos que sean como él. Yo no lo puedo creer, pero bueno, parece que sí. Bueno, volviendo al tema. Trump quiere, lógicamente, Trump y Rusia, porque vos pensás que Putin es ortodoxo y encima es practicante ortodoxo. Y a pesar que, ¿cómo se llama? Trump es presbiteriano, Vance es católico, maronita, es el vicepresidente de Trump, y aparte él no solamente es practicante, su esposa, que es abogada, tiene un grupo de abogados muy importante, es una mujer considerada genio en la parte de derecho. Es decir, pues fíjate cómo se van tejiendo las cosas. Nada es casualidad, menos en geopolítica. Aparte, Vance se crió en Ohio, es un hombre que eh, es un tipo, si vos lo ves, es un millennial, así que tenés ahí toda una mezcolanza muy positiva para Trump, porque Trump lo escucha mucho, Trump sabe escuchar. Es un tipo que más allá que se las sabe todas porque escucha, se sabe rodear, tiene buen equipo y aparte sabe trabajar en equipo, por eso llegó donde llegó, no como presidente, sino como presidente de sus propias empresas. Entonces, alguno me va a decir, ay, pro Trump. No, 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 a mí no me gusta Trump, pero yo te estoy describiendo a la persona que está tomando ciertas decisiones. Por algo, de golpe, se volvió a reunir con Irán y no se reúne con Netanyahu, por ejemplo, que él había arreglado con Biden. A Netanyahu lo tiene ahí. No le interesa, no es negocio la guerra.
perdió mucha plata con Netanyahu, perdió mucha plata en Ucrania con el otro. Entonces, no, acá estamos perdiendo. Yo quiero ganar, yo soy empresario, a mí me gusta ganar, me gusta ganar. La OTAN me está haciendo perder plata. Bueno, Inglaterra, perdé vos la plata, yo no la pierdo más. Inglaterra, te regalo la OTAN, porque hoy en Europa está terriblemente mal. Y aparte, Trump se la ve venir. Trump no es un tipo de ultraderecha, pero se la ve venir porque como parece que la historia es cíclica, la ultraderecha nacional se está generando en Europa nuevamente como fue el nazismo y justamente en Europa. Trump no quiere eso, por eso dice Estados Unidos, por eso no es un proteccionismo solo económico el que hace él. Hay que tener cuidado, tenemos que analizar que, y no olvidemos que tiene a Vance al lado, no olvidemos que el equipo de Trump es un equipo que tiene de todo, tiene de todo, tiene de todo tipo de gente y escucha a todos y él saca sus propias conclusiones, lógicamente, porque él es el líder de ese equipo, pero no trabaja en equipo, sino formó ese equipo de trabajo, que es diferente. Entonces Trump quiere hacer, va al bronce, al laurel. Ahora, vos me decís, ¿y Argentina qué hacemos? Argentina yo creo que está muy mal, no está en ningún bloque, tampoco Trump le gusta a Argentina porque su presidente no se maneja seriamente. Las empresas que han venido acá han tardado tanto y se han ido. Hay una empresa hace poquito, no me puedo acordar qué empresa tailandesa creo que es, vino, esperó y se tuvo que ir porque no hubo ninguna reunión, se tuvieron que ir. Es decir, que no hay ni siquiera un puertas abiertas, y los gobernadores lo saben. De hecho, vos sabés muy bien que el año pasado, el 22 de julio del 2024, se inició una constitución nueva que la hizo Quintela, que es el gobernador de La Rioja. ¿Por qué hizo esa modificación? No solamente por nuevos derechos, etcétera, sino también para tener la independencia y la autonomía que le da una constitución provincial para poder hacer negocios con Rusia y China si quiere hacerlo. Y no solamente lo hizo Quintela, Infram, Melella, si querés te sigo nombrando, porque ven que a nivel nacional no hay oportunidad de entrar. Es como si Milei se hubiera puesto en el puerto de Buenos Aires a decir, acá no se pasa, acá nos queremos morir de hambre, no quiero. Y a ellos les interesa, viste como a los contadores les interesa, no se ofendan contadores, pero el contador, ¿cuál es el objetivo? Que se le dé los números, nada más. No le interesa si te va bien o mal a vos. Te cobra a vos eso, te hace los números, te hace el balance, te dieron los números, listo, está bárbaro. No te dieron los números, te los dibujas en alguna factura. Le interesa que le den los números. A Milei le interesa que baje la inflación. Escúchame, hay muchos países que tienen inflaciones muy altas, pero se vive bien. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio social. No es solo economía. Encima la economía no es una ciencia exacta, al contrario, la menos exacta que hay. Hay ciencias mucho más exactas que la economía y sin embargo solamente toman esa variable. Si vos tenés un problema que tiene 7 variables, como es Argentina, y solamente tomás una sola, te equivocás, te equivocás, te equivocás seguro. Y bueno, se están equivocando feo. Y se siguen equivocando, se siguen equivocando. A nivel María, geopolítico, ¿era? nosotros, bueno, nuestro común amigo Quintela estableció una nueva constitución. Sí. En esta hipótesis de futuro, cuando tengamos otro presidente que no sea este presidente que tenemos, presidente que tenemos, ¿es necesaria una reforma constitucional? Sería muy aventurado. El lunes 22 de julio, en el recinto de la legislatura provincial de La Rioja, Ricardo Quintela, con 36 convencionales de los 18 departamentos, juraron la nueva constitución. Le llevó un año, le llevó un año hacerla, pero antes le llevó un poco más de tiempo identificar qué iban a hacer. No iban a poner artículo porque sí. ¿Ellos qué hicieron? Ojo, conozco un poco el mecanismo porque, bueno, salió a la luz y hay un análisis, ¿no? Pero, ¿es buena la Constitución? Mirá, yo no sé si es buena o mala, pero le funcionó, porque hoy la provincia de La Rioja está solucionando un montón de problemas gracias a esa modificación. Es decir, si vos tenés que identificar el problema. Si no identificás el problema, sonaste, no podés arrancar a nada. Ellos identificaron el problema, vieron las posibilidades
y tomaron todas las variables, hicieron los ajustes que había que hacer con la Constitución y empezaron a accionar. ¿Funcionó? Bárbaro. Lo que funciona, funciona, Juan. Es decir, una vez si esto funcionó, funcionó. Ahora, ¿la Constitución Nacional funciona? Sí que funciona, pero ¿sabe cuál es el problema? Que no la acatan. El mismo presidente viola la Constitución normalmente. Escúchame, discúlpame, pero la cagada a palos a los pobres viejos los días miércoles, ¿vos te parece que es constitucional? Yo creo que no. Yo creo que no. Solamente ese ejemplo te doy, así que te imaginás de ahí para abajo, empezando con las obras sociales, empezando con los oncológicos, con los derechos. No te estoy hablando, mira, no me estoy metiendo ni con el LGBT, no me estoy metiendo con nada de eso. Estoy hablando de los derechos mínimos. Todos los días perdemos un derecho que figura en la Constitución. Todos los días perdemos un derecho. Entonces, le voy a tener que dar la razón a una compañera que me dijo, María, esto es una dictadura. Claro, porque si no respeta la Constitución, ¿qué sos? ¿Qué sos? Porque es... Una dictadura con base electoral, yo pienso lo mismo, es una dictadura, directamente una dictadura. Hay que perderle el miedo a decir esas cosas, porque en los hechos, si tiene cola, cuatro patas y ladra, es un perro. Bueno, este es un perro. No respetan a sus votantes, ni a sus votantes, ni siquiera a los propios. Vos viste que durante todo este gobierno han echado gente, han defenestrado gente, la propia. O sea, ¿qué esperás para nosotros, viste? Si a la propia la tratan como la tratan, de forma violenta, agresiva, le sacan todo. Ojo que hay gente que estuvo trabajando y sinceramente la pasó muy mal, ¿eh? Muy mal, y mucha gente se tuvo que ir a la miércoles. Entonces, eh, ¿vos podés confiar en gente que trata así a su propia gente? No, ¿Viste? por No, supuesto, por no. supuesto. Hablando de los temas energéticos, María, que vos anticipás que van a ser un serio problema dentro de poco, tenemos un problema más serio que el energético, porque de última te quedas sin energía, es gravísimo, gravísimo, pero más grave es que te explote una central nuclear, ¿Sí? o que haya una fuga de una central nuclear, acordémonos de Chernobyl. ¿Ves No, Chernobyl, Harrisburg, Fukushima, te nombro 10 más si querés. sí. Iguales o mejores, discúlpame que me mueva, pero ¿cómo se llama? Mi Hay, ventana denu- es muy hay incómoda. denuncias de falta de mantenimiento efectivo de nuestras centrales nucleares, y nuestra central nuclear está acá nomás en la central de Atucha, la primera, está acá nomás de Buenos Aires, con lo cual río abajo encima, la contaminación podría producir, bueno, ni pensarlo. Pero, ¿quién lo para? ¿Quién detiene esto? Eh, y, y la- Conozco a perdón, Tucha 1, a Tucha 2, Proyecto Nacional, una se llama Juan Amigo Megrón y está la Néstor Kirchner. Vos acordate que se compraron varias de estas centrales, creo que solamente una está en funcionamiento, pero más allá de eso, los sistemas de seguridad son muy buenos, está la gente que está es idónea, gracias a Dios no han echado a ninguno de los idóneos, entre ellos mando saludos a los ingenieros que los conozco, a la mayoría son muy buenas, excelentes, entre ellos el ingeniero Smith, después estaba, me olvido siempre, ahora creo que lo trasladaron a Yacyretá Pipé a este hombre, pero hay gente, claro, Milei puede estar loco, pero tonto no es decir, en algunas cosas, viste, dice, acá puedo robar, no, bueno, listo, no robo, ¿por qué le está robando? No se ha inaugurado una sola escuela, no sé, con toda la plata que dice que ahorró, ¿dónde está esa plata? A ver, me gustaría que algún diputado de los nuestros diga, bárbaro, se cerró, por ejemplo, hoy pasó con el INTI. Bueno, se cerró esto, ¿qué hacemos con? ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está? Yo quiero saber. Si no estamos como cuando hicieron las privatizaciones, después nos enteramos que, viste, se compraron un montón de cosas que no son para los argentinos, sino para algunos. Ahora, mira, el problema de la seguridad no es, yo confío en nuestros profesionales, el problema de la seguridad no es de los profesionales, sino el mantenimiento del material, porque estos tipos de materiales son corrosivos, es decir, tienen que tener buenos lugares de ensamblaje, tienen que tener los aislantes de plomo correspondientes, tienen que tener una refrigeración, o sea, el agua pesada tiene que estar, viste, tenés que controlar un montón de cosas. Ahora, me imagino que nuestros
nuestros ingenieros, que son muy buenos, te digo la verdad, son muy buenos, pero si vos no tenés plata para cierto mantenimiento, a mí me asusta la idea, porque si hubiese un desastre como que fue el de Fukushima, o que el de Fukushima fue un tsunami, movió un terremoto y bueno, rompió cierto tipo de caja de contención del reactor, pero que no fue tanto, no fue tanto, y viste todo el desastre que fue. No hablo de Chernobyl porque es otra cosa. Eh, los reactores rusos tenían un defecto terrible de fábrica, que después ellos tuvieron que, todos los reactores los tuvieron que cambiar, pero eso fue un problema de fábrica y ahí sí, de los ingenieros lo hicieron a propósito. Todo un caso lo de Chernobyl. Y lo mismo que fue Harrisburg, en Estados Unidos. Pero el caso de Fukushima fue un accidente. Bueno, acá, acá es una zona antisísmica, por eso se pusieron ahí. Nosotros estamos en la llanura pampeana, que es un macizo precámbrico. El macizo precámbrico que tiene, como es precámbrico y es granito y gneiss, no se mueve. Es decir, a lo sumo, si hay un gran terremoto, se diaclasa, se parte, hace un movimiento de arriba abajo, pero nada más. Pero de todas maneras, si tuviéramos algún problema, algún loquito que pone una detonación más o menos con trotil para hacerse el loco, te digo la verdad, la vamos a ver negra porque es una reacción en cadena. No es que estamos hablando de que explota, vemos algo que explota y nos quema un poco. No, no, no. Chernobyl sigue hacia abajo. Harrisburg todavía sigue haciendo estragos, son 100.000 años de esto. Es decir, uno dice, bueno, lo de Chernobyl pasó en el 89, pará. Eh, Putin todos los años tiene que mandar controlar cómo está lo de arriba y lo de abajo porque sigue hacia abajo, es decir, en profundidad. Eso es un peligro porque eso no se puede parar, porque desgraciadamente, es ponerme en técnico, pero un día si querés lo hablamos, pero acá en Argentina a mí me asusta la idea de que a nuestros profesionales que saben mucho no le den los elementos, la importancia y atiendan los informes de lo que va pasando en las centrales nucleares nuestras. También las centrales hidroeléctricas, no te creas que solo lo nuclear es peligroso, sino cierto tipo Ah, también ya de si le industria. da, imagínate, una ruptura del dique. Eh, María, ya que hablamos de geopolítica, energía atómica y, y la patria, y hablamos del hombre más importante de la humanidad en los últimos 10 años, qué te provocaría o qué te provoca el nombre que te trae al pensamiento el nombre Rafael Grossi? Bueno, Rafael Grossi es un argentino, para empezar, es un argentino. La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, reeligió, fue hace poquito, ayer antes de ayer, reeligió por aclamación al nuevo director general argentino, Rafael Grossi, por su segundo mandato, de 4 años a partir del 2023, y ahora lo volvieron a reelegir. 35 naciones lo eligieron, Juan. Esta decisión está aprobada y son 176 los estados miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica. Es un hombre muy serio, con mucha confianza. Es un hombre que está hace mucho tiempo, va más allá de lo que podamos charlar de él. Es un hombre, tiene 2 años más que yo, 64 años. La presidenta Adriana Serkis, la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, opina que esta reelección es una muy buena noticia, por lo menos la de acá, Argentina, se manifestó así, pero de todas maneras hay que tener cuidado porque eh, su primer mandato, Grossi, lo hizo cuando fue la pandemia. Y las amenazas de seguridad nuclear de Ucrania, que fue en el él asume, espera, el 2 de diciembre del 2019 asume. Me quería acordar de esa fecha. El segundo comienza el 3 de diciembre del otro año, entonces él estuvo metido en eso. Aparte, él estableció, fue director general y le estableció esa organización en Austria, que algunos dicen que fue embajador de Austria. No fue embajador de Austria. Él estableció este organismo de energía nuclear ahí en Austria, para promover, instalar y brindar cooperación técnica y lo demás. Ahora, ¿es casualidad que un argentino esté ahí? No, no es casualidad. Primero que es un hombre que sabe muchísimo.
Segundo, es un hombre mediador y negociador. No es casualidad que sea argentino y se haya reunido, yo creo que tengo por acá la copia, porque él se había reunido con el Papa mucho antes de su muerte, porque el Papa se reúne en la Santa Sede hay una reunión medio indirecta entre Omán, el delegado de Omán en Italia, y Estados Unidos con Irán, porque ahí se estaban arreglando algunas cosas. El problema, ¿sabes cuál es? Y yo te voy a explicar esto. La energía atómica sigue estando en la palestra, y una de las cosas que está pasando es que Estados Unidos sabe que Israel tiene 100 a 500 ojivas nucleares y quiere usarlas contra Palestina. Quiere destruir completamente, no quiere no solamente con el Líbano, quiere destruir todo. Ellos querían hacer un ataque directo y se evitó ese ataque directo. Ojo, esta situación existió. 200 es el número que yo manejaba, 200 ojivas de Israel. Los israelitas, yo creo que los israelitas tienen muchísimo más poder de... Aparte vos pensás que Israel quiere desmantelar todo el armamento nuclear de Irán. Y una de las cosas que, ¿cómo se llama este hombre? El secretario de Energía, Chris Wright, el secretario de Energía estadounidense, estuvo en Arabia Saudita, lo mandó Trump a preparar la visita, porque ahora viaja Trump, porque quiere, ¿sabes qué? Organizar Turquía. ¿Qué hace Trump? Trump hace la vieja geopolítica del país tapón, para evitar que Israel deje de amenazar con su sola presencia. Evidentemente Israel no se da cuenta que está haciendo lo mismo que le hicieron los alemanes a ellos, ¿viste? Los campos de concentración, la destrucción total. Ellos quieren hacer lo mismo con los palestinos. Entonces, Trump no le interesa eso. Trump lo que está generando es que haya otro nodo también, no solamente que Estados Unidos crezca, sino que el Golfo Pérsico sea, o por ahí, por eso hablan lo del Papa Negro. Todo es geopolítica, todo termina siendo un negocio geopolítico. Pero una de las cosas que eh, eh, hablan del arsenal clandestino de Israel es que no respeta los tratados internacionales. Por eso Rafael Grossi, este argentino, está a la mira de Israel porque no respeta los tratados internacionales, no respeta las normas, se sabe que tienen 500 bombas nucleares, se sabe que tiene bastantes, algunos creen que más. Hay una reunión que hubo con israelitas en París, que la hizo Steve Witkoff, que era de Estados Unidos, con Ron Dermer y David Barnea, que son los israelíes, porque se percibía un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y lo querían evitar, pero no lo van a poder evitar, porque Irán y Estados Unidos ya tenían un arreglo, pero un arreglo que tiene que ver con la limitación a ciertas cosas. Hoy Israel considera hacer ataques limitados, bajó un poco la guardia, no va a atacar las centrales nucleares de Irán. Eso lo manifestó el 19 de abril. Una de las cosas que, como se hace el cónclave, viste ahora el 7 de mayo, como que las cosas están muy tranquilas porque, aunque vos no lo creas, la elección del Papa tranquiliza cierto tipo de ánimos de la gente que le interesa el príncipe del Vaticano. En cambio a otros no les interesa, a Israel no le interesa. Y la geopolítica... Tal es así que ni siquiera cuando había hecho unas condolencias formales, las retiró, no mandó a nadie del Estado de Israel al funeral de un jefe de Estado, y de un jefe de Estado nada menos que de 1.400 millones de fieles detrás de su figura. Me consta que Grossi estuvo trabajando también mediando en la paz, en el intento de paz entre Ucrania y Rusia. Sí, sí. Y vos me decís que tenía cercanía con el Papa Francisco y que Francisco tuvo algo que ver con esta situación de detener el potencial ataque de Israel. Sí, porque Grossi, ¿sabes qué pasa? Nosotros nos olvidamos que el Papa Francisco era jesuita. Y en el Líbano, este es el poder jesuita que hay. Los sacerdotes jesuitas tienen mucho poder, el grupo jesuita tiene mucho poder.
Y, por ejemplo, cuando estaban los dos papas, tanto Benedicto XVI como Francisco I, los dos, tanto Joseph Ratzinger como Jorge Mario Bergoglio, tenían un equilibrio, por así decirlo, geopolítico con respecto a estos temas. Vos acordate que Trump, mirá qué dato, me acordé de algo. ¿Viste Melanie Trump? La esposa de Trump es de Eslovenia ella, es católica. Católica, Melania, sí. Y aparte, el Líbano es muy religioso, son maronitas, lógicamente, pero ¿sabés qué? No quiero jugarme, pero me parece que Grossi es como yo, es maronita también. Hay un padre, un sacerdote, que es el confesor mío, que está en el Líbano ahora, que es el padre George. El padre George que está acá porque la iglesia maronita, una de las más importantes, está acá en Villa Lynch, a 2 cuadras de mi casa, que es la iglesia Nuestra Señora del Líbano, que es de San Marón. Y bueno, el problema es que el Líbano tiene una multiculturalidad y multireligiosidad. Entonces acá sí el Vaticano entra en el juego de la negociación geopolítica. Grossi es un hombre clave en esto, ¿eh? No por nada lo ponen nuevamente. No por nada, es para que no se pierda el legado de Francisco I. Francisco I, que muchos por ahí subestiman o le dicen, ay, el argentino, lo ponen como si fuera una imagen muy galletital, no es una imagen galletital, fue un hombre muy clave para evitar mayores desastres de lo que había. Aunque vos no lo creas, y Ratzinger también, tanto él como los dos se pusieron de acuerdo para poder equilibrar, porque vos sabés muy bien que las ideologías priman en la iglesia. Los que son católicos, los que son creyentes y los que hablan de San Expedito, entonces se van a enojar conmigo. Pero yo soy católica y yo voy a misa, pero no soy tonta, sé cuál es el poder que tiene el Vaticano como principado, porque el Vaticano es un principado y tiene un jefe de Estado. El jefe de Estado es el Papa. Y el jefe de Estado vota en las Naciones Unidas en cierto tipo de cosas. Y de hecho muchos de los funcionarios que están en las Naciones Unidas, en la OEA y en la OTAN, el Vaticano pone su gente. No Bueno, seamos... Grossi es candidato al Secretariado General de las Naciones Unidas. Está Y mencionado como no, pero es un casi un hombre... favorito, ¿no? Sí, pero ha sido un mediador y un negociador de primera. O sea, no podemos negar que tuvo una actuación destacada en la guerra ruso-ucraniana, donde una planta nuclear estaba bajo ocupación rusa y promovió programas para el acceso a la radioterapia contra el cáncer. O sea, acá estamos hablando de algo mucho más que una guerra, ¿no? Y que salvar gente, salva generaciones de gente. Es un hombre que yo sinceramente, algunos se van a enojar, pero es un hombre admirable, es un hombre admirable, porque yo al que llega, al que se sostiene, contiene y resiste, lo valoro. Y más si es un argentino que hasta ahora ha hecho las cosas bastante bien, hasta ha hecho las cosas bastante bien. Y una de las cosas que me estoy dando cuenta es que el orden tripolar ya cambió, ya cambió, ya cambió el orden. Primero China, Rusia, Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? Trump también va detrás de Groenlandia. También Trump va detrás de Ártida. Porque la Ártida, la palabra Antártida viene contrario a la Ártida, así que Ártida o Antártida. Pero también van por la Antártida. Hay que tener mucho cuidado porque una de las cosas que me estaba acordando era que antes de morir el Papa, una semana antes creo de morir el Papa, había recibido al vicepresidente Vance de Estados Unidos y, y visitó al Papa. Y tenía que ver con justamente las reuniones que ahora va a tener Vance. Vance ahora tiene reuniones en Arabia Saudita, después en la India, hace todo un periplo, y no sé dónde termina su recorrido. Después vuelve a Estados Unidos. Él quiere dejar el camino libre para que cuando Trump caiga, ya está todo arreglado. Vance es el hombre que prepara la mesa, pone los platos, arregla todo, los chisitos, todo. Y llega Trump y le cantan el cumpleaños, ¿viste? Es así, Vance es un hombre muy metódico, es un hombre que a pesar de ser vicepresidente, es un hombre muy activo. Nunca vas a escucharlo ser agresivo. Es un hombre que sabe, uy, se me cayó un abro, es un hombre que sabe perfectamente su lugar, igual que los Muy joven, vicepresidentes.
Muy Argentina. joven. Igual que los vicepresidentes de acá en la Argentina. Yo siempre digo, yo hago una dura crítica, yo sé que se va a enojar más de uno, pero cuando Alberto Fernández era el presidente, la vicepresidenta, ¿quién era? Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, el vicepresidente también gobierna, fue elegido también. Y en Estados Unidos muestran un equipo que no es que están de acuerdo los dos, porque vos fíjate que son de diferente religión, tienen diferentes enfoques, tienen formas de trabajar totalmente diferentes, pero el objetivo no lo pierden. Imagino que deben discutir, que deben debatir, me imagino eso, pero no pelean. ¿Por qué? Porque ellos tienen un objetivo superior, que es su país. El patriotismo que ellos tienen es muy importante. Yo Tienen creo un que consenso sobre un plan, el plan 2025, ¿no? Ese plan que de alguna manera los obliga a trabajar en, bueno, lo que vos estás diciendo, en una causa común, en algo post Donald Trump, incluso una continuidad de una política, un plan de Estado, que nos está faltando a nosotros justamente. No tenemos un plan de gobierno, no de gobierno, de Estado, de proyección como país, no tenemos plan de país, no tenemos un programa de gobierno, menos vamos a tener un modelo de país. es que lo teníamos, el modelo para un proyecto nacional lo teníamos. El drama es que ahora que no le demos pelota es otro problema, porque China, su plan, ¿sabes a cuántos años es? A 500 años. No es un plan a 4 años, como son algunos países pelotudos. No, no es a 4 años para el silloncito de Rivadavia por 4 años. No, es de verdad, ellos trabajan de verdad para China. ¿Vos te crees que China empezó a ser grande ahora? Ya cuando Kissinger dijo avívense porque China, cuando descubre el capitalismo, nos gobiernan. Lo dijo Henry Kissinger, el creador de Davos. Acuérdense, porque Davos lo crea Kissinger en realidad en el 74. Pero bueno, más allá de las historietas que podamos hablar de Davos, que es todo un tema Davos, y podríamos hablar de Soros contra Vance. Ah, esto es otro tema que un día con más tiempo, si querés, lo charlamos. George Soros contra Barnes. Porque vos sabés que internamente Estados Unidos también tiene una contienda ideológico-económica. O sea, Trump también lo votó gente, es presidente, pero también tiene una contienda ideológica, económica, productiva, muy enbromada interna. Es decir, tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos está pasando por una crisis interna muy importante. Y de hecho, Trump está tratando de ordenar su país que está desordenado. Biden fue un mal presidente, igual que Obama, ¿eh? No fueron buenos presidentes, no fueron buenos presidentes Bueno, norteamericanos. mira, justamente en un tema que nos ocupa, porque estamos trabajando juntos en eso, María, vos y yo, en el tema de la inteligencia artificial y en tratar de llevar a nuestra dirigencia política conciencia sobre el uso de la tecnología y de alguna manera despertarlo sobre que la alta tecnología, sea la nuclear, la informática, la metalúrgica, la eléctrica, son parte de la soberanía nacional por un lado, pero además que hacen a un proyecto de país, de calidad de vida de los habitantes. Y esto que venimos haciendo ya hace más de 2 años, hoy recibimos una noticia muy interesante, que Donald Trump estableció la obligatoriedad de la inteligencia artificial en los programas de estudio primario y secundario de Estados Unidos. O sea, están obligadas las escuelas norteamericanas a incorporar, no como materia la inteligencia artificial, sino dentro de la currícula, o sea, integrado a todo el plan integral educativo. Digamos, pone de manifiesto que esa carrera que de alguna manera están perdiendo en la tecnología frente a China, hay una decisión política concreta y firme de cambiarla, ¿no? A mí me cuesta hablar bien de Trump, por supuesto, porque favorece a un grupo de millonarios y nada más, pero también reconozco como vos que no es un belicista, que no ha iniciado prácticamente ninguna guerra, salvo la comercial ahora, que puede tener consecuencias graves, pero no es una guerra armamentista, y que apunta más a los negocios que a otra cosa. Eso no está mal para un presidente norteamericano dentro de todo, ¿no? Mira,
Yo creo que la parte de inteligencia artificial habría que charlarlo mucho. Yo creo que la gente que más le va a sentirse compenetrada con la inteligencia artificial es gente de mi edad, de 60 para arriba, se va a compenetrar más. Pero acá hay un problema. La inteligencia artificial que nosotros conocemos en Occidente ya está 30 años atrasada de lo que ya China está usando. Ya utiliza materiales inteligentes. El grafeno ya es algo que se le soltó un poco la lengua y nos contaron algo del grafeno, pero hay materiales inteligentes que se autorreparan, por ejemplo. Ellos no trabajan mucho robótica, salvo como entretenimiento o como la nueva esclavitud, ¿no? Pero, ¿sabes lo que están trabajando? Material de inteligencia artificial con materiales de inteligencia y con el cuerpo humano, adosado al cuerpo humano. De hecho, Trump lo metió en la currícula. Yo te digo que ya China lo metió en el cerebro de los chicos. Se inserta un chip, o, que es como una carcasa, donde vos te dan clase a través de un segundo cerebro. Tenés tu cerebro humano y el cerebro de inteligencia artificial, que tiene solo tu nombre, tu registro, donde ya está incorporado en la zona parietal. Es decir, China ya está un poco más adelantados de todo lo que nosotros podemos llegar a ver, y de hecho hay cosas que ni sabemos. De hecho, hay especies nuevas, etcétera. Bueno, es para charlar un día que hablemos de tecnología y ciencia china. Nos vamos a encontrar que ellos en algunos lugares operan sin anestesia a través de cierto tipo de sistemas médicos nuevos. De hecho, algunas enfermedades ya no existen en China. Pero uno dice, bueno, es la panacea china. No, no es la panacea china, no. Tenemos un poquito, porque a veces pasa que nosotros, es como Trump. Trump, yo te puedo hablar de algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero Trump tampoco es la panacea. En este momento hay una disrupción histórica y hay una recesión económica tan grande en el mundo que el mundo está hecho pelota. Es decir, el mundo no está bien. Hoy estamos en un gran conflicto. Yo cuando empecé la charla, yo te decía que China ha experimentado un crecimiento económico y militar significativo. O sea, desafía el liderazgo de Estados Unidos y yo creo que ya lo ha superado. Y su influencia se ha expandido no solamente por la ruta de la seda. Tenemos que ver que también en la arena internacional China ya es voz y voto, y en África es dueño de África. China ha comprado de a poquito cierto tipo de lugares donde hoy, si tira la piola, tenemos que estar todo lleno de chinos. Conflictos y tensiones, y bueno, después podríamos hablar de la Hezbollah, que no hablamos, mira, de los desafíos globales también. Yo me hice una anotación de un montón de cosas, pero mira, me había olvidado de hablar de Hezbollah, que es un tema que lo estudié mucho tiempo, como Hasma y Hezbollah, que todavía eso, ojo, en Oriente nosotros no estamos acostumbrados a hacer análisis porque el pensamiento oriental es totalmente distinto. Vos fíjate que, Juan, vos estudiaste historia con edad antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Qué te enseñó la historia así? La escribió un pelotudo, un tipo en Alemania, y lo puso porque la historia pasó así en Europa. Pero mientras en Europa se estaban quemando brujas, en la China ya había ya estaban en la era contemporánea, ya ellos ya operaban gente. Es decir, tenemos la historia que a nosotros nos contaron, es la historia occidental, la historia oriental no la conocemos. De hecho, nosotros tenemos vedado eso. Hay una película muy bonita que yo siempre digo, mírenla, que es La Tierra Errante, que es una película china de ciencia ficción. Mírenla y se van a dar cuenta de lo que son los chinos, el pensamiento que tienen los chinos con respecto a ciertas cosas. En vez de irse como Elon Musk a Marte, a romper las pelotas, a Marte, a hacer bolsa a otro planeta, en la Tierra Errante quieren salvar el planeta que es su cuna, su útero, lo salvan y se lo llevan consigo, se lo llevan lejos para no sé quién que pueda salvarse, y se salvan todos ellos con la tierra. Hay un concepto, una sabiduría oriental con respecto a donde ellos están muy arraigado. Ellos respetan mucho los antiguos. Ellos le llaman, la palabra es los viejos, que nosotros los tiramos en un geriátrico y nos olvidamos. Para ellos es un honor cuidar a los padres que le cambiaron a ellos los pañales, le dieron, es un honor, y volver a escucharlos para no cometer errores, y los tienen como libros abiertos y libros vivos en su casa. Hay un respeto a la gente grande que el occidente no tiene, por ejemplo. Hay cierto tipo de cosas, por ejemplo, que los árboles genealógicos, la familia, cierto tipo de cosas que nosotros ni se nos pasa por la cabeza. Por ahí el capitalismo tuvo que ver con eso,
puede ser ideológico el problema nuestro. Yo creo que en este momento, si vamos a analizar, y me dicen, María del Carmen, el lunes hay guerra mundial, no me extrañaría. No me extrañaría, vamos a hacernos bolsa el lunes, se terminó todo. Tiran, no me extrañaría, ¿sabes por qué? Porque no hay sorpresa. ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta? Que la verdad no es que hay mentiras, está ausente la verdad. La verdad está ausente hasta en las máquinas. Vos trabajás inteligencia artificial tan bien como yo. Así que vos te das cuenta que cuando a veces haces un estudio, vos lees y decís, pero pará, esta bibliografía no existe. Y vos te das cuenta que la misma inteligencia artificial te está mintiendo. Pero vos te das cuenta porque sos humano y vos tenés un poder de raciocinio superior, lógicamente, a la inteligencia artificial porque identificás lo que es verdadero y lo que es falso. Cosa que la inteligencia artificial no lo hace. Todavía no lo hace, no tiene una moral, simplemente transmite la información que tiene en red y va aprendiendo con vos, o a veces no aprende con vos, aprende del que lo ejecutó. Entonces, ¿es bueno la inteligencia artificial? No lo sé. El otro día tenía un compañero peronista que me decía, María, la inteligencia nos va a bombardear, nos va a controlar todo. Yo digo, mira, ¿tenés problema con la inteligencia artificial? Desenchufala, desenchufá, porque se alimenta por electricidad. Todavía no es etérea, o sea, no se alimenta del aire como nosotros, porque a nosotros no nos podés desenchufar. A nosotros no tenemos que cortar la cabeza, matarnos o hacer otra cosa, porque nosotros somos un circuito cerrado. La inteligencia artificial no lo es. Y si vos desenchufás todo y queda en el cloud, nadie la puede usar, queda ahí y listo. O sea, la ventaja que tiene esto, no tenemos que hacernos los rulos porque creemos que la inteligencia artificial es algo importante. La inteligencia artificial es lo que es. O sea que me voy a cambiar porque eh, esto está cada vez peor, el sol. La inteligencia artificial, ¿sabe lo que pasa? La inteligencia artificial simplemente es un instrumento tecnológico. Nada más. Nada más que es un instrumento tecnológico. Tenemos que saber, como todo instrumento, utilizarlo. Esa es una. Segundo, no es difícil de utilizarlo. Sabiendo hacer prompts, sabiendo hacer proposiciones, es decir, buenas redacciones, sabiendo expresión oral y escrita, bien. No, yo no caigo en el pensamiento de Lao Zizek. ¿Viste? Lao Zizek dijo que vamos a terminar hablando como en WhatsApp, vamos a terminar hablando un montón de cosas. Yo te digo que no, no creo que pase eso. Siempre va a haber personas que lean, siempre va a haber gente que... Hola, hola, se cortó. Un corte, sí, como en Europa, para no ser menos que los europeos. Acá estamos. Bárbaro. No, acá yo tengo un montón de luz que te voy a decir la verdad, me está molestando bastante porque pues, vamos a movernos porque tengo acá, ahí está, yo me voy a mover atrás de mi. Mira, yo lo único que te digo es lo siguiente, la inteligencia artificial es un instrumento tecnológico que se puede usar, Sí. hasta no se puede usar. No se puede usar, vos tenés esa libertad. Lo que pasa es que todos los trámites a distancia y cierto tipo de cosas vamos a depender de ciertas cosas tecnológicas. Bien, pero es un instrumento. Todavía no estamos con gente que va a pensar más que nosotros y todo ese tipo de cosas. Todavía, Juan, vos te das cuenta, cuando vos trabajás con inteligencia artificial, vos identificás lo que es bolazo. Vos decís, pará, esto no, esto sé que no es cierto. Porque a veces hay mucha mentira en Internet y la información que recibe la inteligencia artificial viene de Internet. Hay buenos programas, ¿eh? Yo uso el Turnitin IA para detectar el plagio en las tutorías. Por ejemplo, yo hago tutorías de doctorado, de máster, y uso el Turnitin, ¿viste? IA para identificar que no haya plagio, que no haya repetición, etc. El chat GPT lo uso muy poco últimamente, estoy descubriendo otras cosas nuevas, pero son Imagino instrumentos. que el DeepSeek, por ejemplo. El DeepSeek tiene sus cosas, ¿eh? Hay que saber usarlo. El DeepSeek está muy bueno, ¿eh? Ojito, ¿eh? El DeepSeek está muy bueno y creo que la versión ahora nueva, porque hay una versión que se llama Choc, te digo la verdad, viene cargadita. Está muy buena, ¿eh? Está muy buena. A mí me encanta todo lo que sea informática, pero ¿sabes qué pasa?
estamos los argentinos tan mal que creemos que nos estamos perdiendo de algo. Yo creo que los argentinos tenemos que empezar a decir, bueno, perfecto, está mi ley, la estoy pasando mal, no puedo pagar esto, viene la luz que me mata, porque vamos a lo prosaico, viene la luz que me mata, mi obra social no me cubre esta operación que necesito para mi hijo, porque lamentablemente yo le puedo hablar a una persona común de la Argentina, de la geopolítica, de Putin, de Davos, hablarle de la historia de Netanyahu, como llegó a ser del partido ese que es de derecha de Israel, qué es el sionismo nazi, hablar del posmodernismo, de los, ahora que ya no existe la izquierda y la derecha, que ahora son soberanistas y globalistas, pero me va a decir, la obra social no me cubrió los calmantes para mi mamá. Y yo lo voy a mirar y decir, tiene razón, porque lo importante es el individuo hoy. Porque ahora se está masificando algunas cosas y nos estamos olvidando que hay personas. Y eso no tenemos que olvidarnos. Y cuando muere alguien en la guerra, es una persona. Una vez me acuerdo que un profesor decía, me acuerdo que habían muerto casi 600 niños quemados en una escuela en la India, ¿no? 600 niños en una escuela. Y yo, viste, pobrecitos, y seguí. Y mi profesor dice, mete el dedo, tu dedo, en una sartén caliente. Ahí te vas a dar cuenta de lo que es morir quemado, porque tenés que tener la dimensión de que esos 600 niños murieron quemados. Nosotros pasamos el dato, la información, sin sentir nada. Bueno, eso es lo que está logrando la desinformación, la información deformante, la fake news y el exceso de información. Cuando vos tenés exceso de información, llega un momento que te anestesias. Y te importa más lo de Canosa, por ejemplo. Te importa más lo de Canosa, te importa lo de Guandanara. ¿Por qué? Porque como estás anestesiado, ¿viste? No querés seguir sufriendo. Querés ver sufrir a otra gente. Yo no. Yo la estoy pasando mal. ¿Por qué la tengo que seguir pasando mal? Entonces hay que hacer un análisis sociológico de la situación. Vos me vas a decir, y bueno, ¿qué hacemos? Porque Milei no se puede ir ahora, no puede renunciar, porque, viste, siempre tenés a alguien, y a Milei pues, lo podemos sacar, lo podemos, viste, cuando yo me río, pará, se lo votó Milei, no es rey, lo votaron, vos lo votaste, ¿no te gusta? ¿Te pasó algo negativo? ¿Y qué vamos a hacer? Ahora, vamos a hacer una cosa. ¿Hay salida individual? Sí, pero hay salida colectiva también. No podemos, viste, salir solos. Solos no podemos salir. Solos no podemos salir. Y lo peor de mi ley, ¿sabes qué es? Que no es lo peor mi ley, es lo que se viene. Y lo que se viene es este problema de recesión económica a nivel mundial. Vamos a tener graves problemas como están teniendo muchos países latinoamericanos, que estaban muy bien hace 10 días y hoy no lo están, como Bolivia. Bolivia tiene un grave problema económico, grave problema político. Brasil se sostiene porque Brasil tomó la decisión de sostenerse a sí misma. Perú, no sé cómo andará, Ecuador anda peor. Mirá que Ecuador dolarizó y está peor. Salvador dolarizó, está peor. Es decir, no se cuenta toda la historia. Y México también sostiene, México se sostiene. Ahora, ¿cómo salimos de esta? Yo creo que cada uno de los argentinos lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué es? Trabajar individualmente en nosotros mismos. Tratar de que nuestros hijos estudien, tratar de que nuestros hijos, ay, te juro que esta ventana me enferma. Tratar de que nuestros hijos estudien, no desmerecer las viejas prácticas sociales que nos ha llevado a ser grandes en Argentina, ser buenos profesionales, ser buena gente, leer, ser intelectuales. Argentina siempre fue el bastión intelectual, cultural en Latinoamérica, hoy no lo es. Es una vergüenza, pero no lo es. No lo es. La uva es un certificado. No puede ser. No puede ser cuando hay tanta gente valiosa en la uva. Pero eso a veces pasa cuando la sociedad elige mal. Y vos me decís, no tiene la culpa Milei. No, Milei no es. Esto ya viene pasando desde hace mucho tiempo. Algunos se van a enojar, pero yo creo que desde el 2010 venimos mal. Desde el 2010, y vos sabés, esa fecha para mí es muy, muy Sí. dolorosa, pero desde el 2010 venimos mal. Y ya María, mi resultado. vos sos testigo hace unos
3 años terminamos en realidad de escribir y después lo reescribimos con la inteligencia artificial presente en cada uno de los capítulos, como parte también de la actualización que nos parecía necesaria sobre el peronismo. Y no se tomaba en serio, quizás porque cuando decidí escribir el libro Neuroperonismo, decidí escribirlo también en un tono con humor, con ironía, para que no fuera tan duro el contraste con la obligación de actualizar a la mejor doctrina que tuvo Occidente, a mi, según mi criterio, que es el peronismo. No hacía falta actualizar la doctrina, la base doctrinaria, no hacía falta cambiar nada, pero sí incorporar la tecnología, los avances tecnológicos, no la tecnología, porque la tecnología siempre la incorporó Perón en todos sus programas de gobierno y en sus consideraciones. Pero recién ahora, cuando encontramos el término de plataforma educativa o formativa, recién ahora está prendiendo en muchos amigos, compañeros, que lo empiezan a tomar en serio como una posibilidad, que es simplemente decir, muchachos, discutamos cómo hacemos que la tecnología dentro de la doctrina peronista también sea una parte, una herramienta, como bien vos decís, para mejorar la vida de los pueblos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacen otros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Como Corea pasó, el único ejemplo de un país subdesarrollado que pasa a desarrollado y lo hace a través de la participación del Estado en el desarrollo tecnológico. Lo mismo Rusia, en Vladivostok, el Silicon Valley ruso, China ni hablar, los propios Estados Unidos todavía mantienen una ventaja estratégica en algunas áreas a raíz de que hay muchos cerebros, muchas universidades, mucho conocimiento. Vos viviste en Estados Unidos y te consta que eso es así, más allá de que también tienen una decadencia, a Sí. raíz de muchas razones. Pero, ¿cómo ves la calidad de nuestros, ya ni siquiera geopolíticos, de nuestros políticos? Hoy estaba escuchando a varios, ¿viste? Como están estos de los debates de los 17 candidatos legislativos, a legisladores, perdón, en Cava. Estuve escuchando algunos, nada más, no todos. Pero la pobreza intelectual que eh, hay una pobreza intelectual y una pereza intelectual, pobreza y pereza intelectual. No te leen un libro, ¿viste? Salvo dos o tres, dos escuché que dijeron algo. Lo que pasa también es injusto criticar algo que te dan 2 o 3 minutos para hablar, etcétera. Pero vos tenés que tener poder de síntesis, tratar de ser. Una cosa es un resumen, otra cosa es una síntesis, pero algunos no saben ni la diferencia. Yo creo que mi ley no lo sabe. Yo creo que hay cosas que vos deducís. Yo fui docente durante 35 años y vos lees a la gente. Vos cuando hablás, la lees a la gente. Y no la juzgás, la lees nada más. Pero a mí me llama la atención la pereza intelectual que hay y que la gente que es capaz, que tiene una capacidad positiva, porque capaz pues, somos capaces de hacer cualquier cosa, desde matar a una persona, violar a un niño, hasta generar una bomba atómica. Es decir, la capacidad humana, porque a veces dice, ay, ese hombre es muy capaz. Y yo digo, ¿capaz de qué? Se termina la frase, porque capaz somos capaces de hacer cualquier cosa. Preguntale a Canosa. Pero me quedé con lo de Canosa porque nunca pensé que iba a haber tanto circo con un tema que lo tomaron tan a risa, cuando es un tema que el mismo presidente lo avaló. Acordate que el presidente dijo que el tráfico de órganos y de bebés era un mercado a explotar, ¿no? Y a explorar. Lo dijo el presidente y lo votaron. Entonces, yo no sé por qué se horrorizan tanto de todo eso que desaparezcan los chicos. Yo digo, ¿a vos te sorprende que desaparezcan los chicos? A mí no me sorprende. A mí no me sorprende, porque si ya dio permiso, cuando te dio el permiso tu papá de hacer lo que querés, hacer lo que querés. Porque la gente que tiene poco, el drama del pueblo argentino es que justifican con todo. No hay una evaluación personal. No hay una evaluación personal. Pero volviendo al tema que nos compete, formación política, cuadros políticos no hay. Olvídate, olvídate. Mirá que hay gente muy interesante, yo lo escucho a Juan Grabois, me gusta a veces las cosas que dice, hay cosas que no me gustan, pero es un hombre que dentro de todo
es coherente y bueno, lo que habla, yo puedo sentarme y yo sé que si debato con él o él debate conmigo va a ser educado, va a ser respetuoso, yo voy a aprender de él y él va a aprender de mí seguramente. Bueno, ese intercambio tiene que ver también con el nivel de persona y nivel intelectual. Hay gente, qué sé yo, no sé, con Marra no lo entiendo, yo no entiendo, yo sinceramente no entiendo cómo hay gente que tiene permiso de hablar tantas pavadas. Por ejemplo, en mi época nosotros nos reíamos en el recreo de gente que hablaba así. Es decir, hay cosas que vos las escuchás y no podés creer que las escuches en televisión y que la gente encima la acepte. Mira, una de las cosas que decía Byung-Chul Han en Infocracia era que la ausencia de la verdad permitía todo. Es decir, al permitirte todo, vos podés mentir, inventar o algo, pero como impactás y tenés los 5 minutos de fama que decía Andy Warhol, y bueno, ya está cumplida tu misión. Ahora, no escuchás ideales, la palabra patria, patriotismo, no escuchás hablar de la gente. ¿Sabés una cosa de la que me llama la atención? No se habla de la gente, no se habla se hace hablar a la gente en algunas cosas, dice, ¿y usted qué está pasando? No, mi hijo, pero por ahí lo dijo y no la escuchás, la gente no escucha, hace ruido con la boca, ya no habla, hacen ruido con la boca, la gente no escucha, salvo que sea alguna tonada, ¿viste? Que pegue. Por eso TikTok tiene tanto éxito, porque vos vas Sí, haciendo, vos haces esto, ¿no te gustó? Encima hay gente, lo he visto en los jóvenes en el colectivo, no termina de hablar, dice, hola, estamos, y la pasan. No le terminó de decir nada. Entonces yo, ay, tiene telepatía la mina, sabe lo que va a decir. Y cuando hay un gatito, pete, tepe, pete, pete, y escuchás el pete, pete todo el tiempo, y vos te das cuenta que es masturbatorio, porque cuando vos escuchás siempre lo mismo y la misma sonada, se parece es un sistema masturbatorio auditivo, es decir, a la gente le gusta lo repetitivo, hemos hecho una regresión negativa social con respecto a las redes sociales. Vos fíjate que todo el mundo dice, Facebook es para viejos, pero ¿desde cuándo las redes sociales son para viejos, jóvenes? Son son formas de comunicación. Facebook empezó siendo una comunicación entre universidades, no entre personas, sino entre catedráticos y lo demás, mira, terminó siendo cualquier cosa. Hoy actualmente, cada vez que vos querés leer algo serio, tenés que ir donde están los papers o a cierto tipo de páginas web, porque no todo lo que se publica es bueno, ¿no? Tenés que ir a algunos lugares o a los repositorios. Vas a los repositorios donde están las tesis de las universidades y encontrás trabajos muy buenos. Yo a veces me tomo la molestia y muy bueno. El mío no está, no lo encontré el mío. Pero vos te tomás la molestia y encontrás cosas muy interesantes. Pero ¿sabés cuando ves? Sos la primera que entró en 3 años. En 3 años, la primera que entró a chusmear una tesis que estaba muy bien hecha, no recuerdo el nombre de la persona, que tenía que ver con la parte de urbanización del conurbano, que estaba muy bien hecha el análisis, no me servía porque ya había pasado un tiempo prudencial, vos sabés que las tesis duran 2 años y una fecha, porque después los datos hay que actualizarlos, los indicadores tienen que actualizarlos, y bueno, yo digo, fíjate que la gente ve, cuando vos le preguntás a la inteligencia artificial qué es lo que vio más la gente hoy, vas a ver que son vídeos de música muy cortos, de challenger, o sea, de desafíos o de cosas raras. A mí, por ejemplo, yo soy loca de los fantasmas, me encantan. Yo sé que no existen ni nada de eso, como los extraterrestres, tampoco sé que existen. Ahora, siempre tengo uno que me dice, ¿cómo si hay 1 millón de estrellas en cada? ¿Viste? Me vienen con ese número y yo digo, Dios mío, lean un poquito más de astronomía. Yo pienso lo de Arthur Clarke, ¿viste? A mí saber que hay vida extraterrestre me asusta y saber que no hay vida extraterrestre también me asusta. Es decir, estar solo con toda esta gente me asusta peor, decía Arthur Clarke, ¿no? Pero es cierto, no sé qué más me asusta, si quedarme solo con la raza humana o descubrir que hay otra gente. Eh, pero yo creo que hay que tomar con humor. Ay, mira, ya que hablaste de Canosa, vos sabías cuál era la inclinación de Arthur Clarke, ¿no? Tenía lo que denuncia Canosa, pues se fue a vivir a Tailandia
Que cuando me enteré de eso, ya grande, Sí, grande, veintitantos años, yo era un gran admirador, lo leí todo, lo de Arthur Clarke, y cuando me enteré de eso fue como un baldazo de agua fría, digo, no puede ser. Pero bueno, los genios también tienen no, esos muchísimo. problemas. No, no, muchísimo. Escúchame, San Martín no se casó con una nena, una señora, una señorita. San Martín, ¿cuánto tenía Merced Remedio de Escalada? 13 Y o sí, 14. Belgrano, su, señora, la persona que estaba con Belgrano, que tuvo una hija, también, ¿qué edad tenía? Entonces, ¿sabes qué pasa? Mira, ¿sabes qué pasa? Mi abuela, mi abuela no, mi bisabuela, perdón, mi bisabuela Rosa Giaquino de Figueroa, tuvo 16 hijos. El primer hijo lo tuvo a los 11, con la misma persona, ¿eh? Se había casado Sí. muy jovencita con un señor grande de 27 años, tenían en el campo y tuvo todos esos hijos. Y vivió muy feliz con él, ¿eh? Cuando fueron más grandes, bueno, mi bisabuelo murió de un accidente y lo demás, pero ella lo recordaba con mucho cariño y parece que fue un buen papá, etc. Y uno cuenta esto y vos decís, pará, tenía 11 años cuando tuvo su primer hijo. Y sí, la casaban, tenía su primera menstruación y la casaban. En el campo la casaban así. Mira, te cuento algo que es terrible, siempre lo cuento, ahora está muerto, pero te lo podría contar. Mi papá era de un lugar que llamaba El Zapallar, que hoy se llama General San Martín en el Chaco. Mi papá era gendarme, expedicionario. Estaba en el escuadrón, ¿cómo se llama? Fontana, en Formosa. Pero fuimos de vacaciones a San Martín, a General San Martín, que se llamaba El Zapallar. Fuimos a la casa de una gente muy humilde que vivía en un campo, nos había invitado a comer, viste que matan una vaca y come todo el pueblo, bueno, y en un momento dado mi papá se iba, porque subíamos nosotros, claro, íbamos en un auto con otro auto de otro gendarme que era amigo de mi papá con su familia, y la mujer se acerca con una nena de 5 años se acerca, yo me acuerdo de eso, y le dice a mi papá, y yo estaba al lado de mi papá, o sea, no me lo contó nadie, dice, Romano, por favor, le regalo mi hija, porque acá no va a hacer nada, y lo único que va a hacer es que dentro de unos años esté embarazada. ¿La puede llevar y que le den educación? Una señora que había conocido en un almuerzo hacía media hora o una hora, le regalaba a la hija para que pudiera tener educación. Y mi papá se quedó, te estoy hablando que yo ya tengo 60 y pico, 60 y pico de la muerte. Mi papá dijo, no, dice, no haga eso, por favor llévesela porque si no, y le dijo algo muy feo, que claro, cuando uno es joven no se da cuenta de eso. Mi papá se quedó horrorizado y le dijo, me la llevo, que fue mi hermanastra, ¿no? Y estudió todo eso, pero fue a Buenos Aires, tuvo que hacer todo legal, porque más allá de la época que se estilaba, lo hizo legal, se crió, lógicamente, fue una hermana más, pero ¿y si mi papá era otro tipo de persona? O sea, si mi papá hubiera sido otro tipo de persona, que está bien, mi hermana fue a la escuela porque no sabía leer y escribir, al contrario, hoy tiene una familia, es mucho menor que yo y lo demás. Allá le decían criada, o sea, viste la expresión, es una criada, ¿no? No le decían adoptada. En el Chaco te dicen, no, ella es una criada. Y, y eso era muy común, la gente muy pobre, y no es que pasa, y sigue pasando. El problema es que le cambiaron algunas cosas, cambiaron Una muchas. frase muy, muy española, una expresión muy española, eso de criada, ¿no? Criado, criada. Sí. María, vos sabés que tenemos la conferencia en unos minutos de Malvinas que va a dar Ariel Rolfo. Me quedaría hablando horas con vos, como siempre. De hecho, hablamos horas todas las semanas, pero esta está buena porque compartimos con muchos amigos, amigas, compañeros, compañeras, compatriotas, todos tus conocimientos asombrosos, porque más allá de ser doctora en sociología y 4 o 5 títulos más, sabes de metalurgia, sabes de energía atómica, sabes de geopolítica, y si bien la sociología, por supuesto, tiene que ver, no es solo el factor ni geográfico, que también es tu área de experiencia, está el factor demográfico, de ahí la sociología, pero
después, bueno, la tecnología y todo lo demás, es un verdadero placer hablar con vos siempre. Así que vamos a decirle a la audiencia lo que vamos a hacer. Vamos a tenerte como columnista en Radio Azucena en el programa 8M, 8 mujeres muy variada y muy interesante. Hoy viste una de las futuras columnistas en el área religiosa, ¿no? Una Ah, mujer de Inés. Inés, Inés. sí, sí, Inés. Yo la conozco, a Inés la conozco y te puedo decir, es un excelente, más allá de lo que sepa, es una excelente persona, es amorosa. Aparte compartimos el amor a los animales porque ella ha rescatado muchísimos animales perdidos, porque ella tiene, viste, uno siempre tiene, no son cosas de vieja, sino que son cosas que a veces pasan. A mí me gustan las personas, yo pongo mi especie primero, después a las otras especies, igual está lleno de gatos, viste, pero una de las cosas que hay que rescatar, ¿sabes qué? Es la buena gente. ¿Viste lo que antes nosotros decíamos que era, es una frase un poco antigua? Hay que buscar la gente buena, porque yo me estoy dando cuenta que hay mucha maldad en el otro, el mal pensar del otro, todos te amenazan con cosas. Antes, por ejemplo, si yo sabía algo negativo tuyo, algo negativo, no muy importante, nada delictivo, yo no te lo enrostraba, me lo guardaba porque sos mi amigo, sos mi conocido, y si nos peleábamos, nos callábamos porque había una cuestión de honor con el guardar ese secreto que me lo contaste cuando fuimos amigos, y yo me lo callo, o sea, eh, eso existía y existe, mucha gente somos así. Si yo me peleo, te comento, me peleé muy feo con una persona con la que yo quise muchísimo, compartimos años de amistad, nos peleamos y pasó el tiempo y vino una persona a preguntarme, che, ¿en serio que tal persona hizo eso? No lo sé, me dice, pero vos fuiste amiga. Sí, pero no lo sé. Es decir, cuidar la amistad que hubo, porque la amistad no tiene tiempo. Y si yo dentro de un tiempo me vuelvo a amigar, es decir, si después limamos aspereza, porque los enojos no duran eternamente, los enojos son enojos, nada más. Me estoy dando cuenta que se están perdiendo valores de amistad, se están perdiendo valores de conocimiento, se está perdiendo el charlar. ¿Viste lo que hacíamos, Juan, antes? Nos sentábamos, tomábamos mate y se charlaba, se hablaba de un tema importante, hasta pavadas hablábamos, porque pavadas y nos reíamos, había risa, había humor. Hoy no podemos reírnos de muchas cosas, o si nos reímos es una forma irónica, a veces nos reímos y nos reímos con, con esa sorna negativa que no nos gusta, porque no nos gusta reírnos del otro, nos gusta reírnos con la gente de Con el cosas. otro. Viste que Con no hay, el otro, no del otro, sí. viste que no hay humor. Y otra cosa que a mí me molesta, no pensamos. Yo, viste, ¿te acordás que yo te decía hablar de qué piensan los que piensan? Porque hay gente que sí piensa. Hay gente común que no escribe, pero que piensa. Yo a veces escucho gente que, acá te corto con esto ya. Cerca de mi casa, una cuadra y media, hay un almacén que decimos del Antonio. Pero Antonio tiene un lugar que es una plantita y se sientan todos a tomar cerveza ahí, gente grande. Mi marido se sentaba ahí, le decíamos la esquina de los borrachos, le decíamos. ¿Sabes que en la esquina de los borrachos había un profesor de filosofía, estaba Antonio que sabía de teología, estaba mi marido que sabía de derecho, estaba yo? Nos reuníamos y hablábamos de temas que a veces el padre George, que venía de la iglesia, se sentaba y nos escuchaba y él hablaba del Líbano, hablaba media lengua, pobre por el padre George, habla más francés que castellano. Y yo decía, era un momento en que todos pensábamos cosas y nos reíamos de otras cosas, y se perdió esa tertulia que se hace en lo de Azucena, porque yo me entero que en tu espacio sí existe eso. Bueno, eso no se Tratamos. tiene que perder. Eso no se tiene que perder. ¿Ves? Porque si perdemos eso, perdemos todo. Yo creo que, pues, ¿sabes cuándo te vas a dar cuenta que se terminó la humanidad? Cuando perdamos esa capacidad de reunión humana donde te reís, llorás, pensás, boludeás si querés usar esa palabra, pero compartís un momento en que da gusto ser de la especie que uno es. Como hacen los gatos cuando se reúnen y gritan y se pelean. Los animales también que se sienten propios de su especie se reúnen. eh, eh, Me imagino que debe ser algo biológicamente natural sentirse bien con el otro. Y eso no tenemos que perderlo.
y te lo digo desde la sociología, yo no veo gente que tenga grupos de pertenencia. ¿Sabes qué me llama la atención? Gente que no tenga amigos, tenga cómplices. ¿Viste esas mujeres que hablan? Yo eso lo escuchaba en el colectivo. Una le contaba cosas muy personales a la otra y la otra también, y era un intercambio de cosas personales como si fuera una extorsión. Eso no es amistad. Yo he tenido amigas que no me han contado casi nada, yo hablaba siempre porque tenía problemas y ellas me escuchaban y sabían escucharme. Después me enteraba cuando ellas decidían contarme algo o no me contaban, porque respetaban hasta los silencios de los amigos. Hoy no es un intercambio de complicidades. Me queda un minuto, María, para despedirnos porque empieza la conferencia y siempre hablamos de la puntualidad neuroperonista, que es una forma de respeto al otro. Perfecto. Entonces, te agradecemos enormemente. Digo, te agradecemos en nombre de todos los que van a escuchar y ver esta entrevista maravillosa, que va a dar que hablar en muchas de las cosas que hablamos y que dijiste, en particular sobre algunos temas. Te atajaste diciendo acá esto va a traer problemas. Bueno, vamos, ojalá que esto provoque un... Todo trae problemas. Va Mira, a traer ser problemas. Y humano trae problemas. de hecho, con Inés empezó todo con una pequeña discusión entre nosotros cuando dije que podía haber un papa paraguayo. No, que no es paraguayo, que es español, pero se nacionalizó, pero no sé qué. Y bueno, mirá cómo el desarrollo del respeto mutuo generó una cosa tan linda como esa maravillosa entrevista que vos viste hoy. Sí, aparte discutir es discurrir, discurrir es buscar la verdad. Lo que pasa es que pelea hoy. Hoy la gente no habla, se pelea y no discute. A mí me gusta discutir. Yo he discutido con vos porque discurrimos y después yo digo, Juan tenía razón. Tenés razón, pasaba. ¿Por qué? Porque se supone que dos personas discuten. Tienen que generar una verdad y después darse cuenta quién estuvo equivocado o no, pero en realidad terminan ganando los dos, Y porque el viceversa, María. que pierde, Mil, no pierde, al contrario, gana. mil gracias. Te espero en la otra conferencia si tenés tiempo. Sí, ahora estoy viendo que tengo que solucionar un problemita técnico porque mi gato me acaba de hacer caer la pantalla de mi computadora. Tengo unos gatos terribles y están todos mirándome los gatos porque es la hora de comer de ellos, así que tengo María acá. del Carmen Romano, ¿no? En Generación N, voces que construyen el futuro y dentro de poco en 8M, 8 mujeres y como columnista de geopolítica. Gracias, María. Mil gracias. No, gracias a vos, un beso grande y gracias por el respeto. Por favor.